Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 11 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del espejo del trader. Soy Judith y empezamos con el análisis de una jornada que es festiva en Estados Unidos, pero las bolsas están abiertas. Así que vamos también a hacer esa preparación para observar un poquito y hacer una operativa un poco con esa perspectiva de que es festivo en Estados Unidos y ello puede condicionar la sesión de hoy. Y tampoco tenemos ninguna publicación de datos macro a comentar. Por tanto, vamos directamente con el análisis técnico. Antes recordaros que mañana viernes tenemos ese webinar gratuito a las 6 de la tarde, hora española peninsular, donde vamos a analizar todos juntos esa sesión americana de mañana, enfocada en una operativa intradía con uno de los dos futuros. No sé cuál es, lo decidiré cuando termine la sesión en función del juego que haya dado uno de los dos. Lo que quiero es aprovechar estos webinars con enfoque formativo, para analizar el movimiento del precio, para ver estructuras, para ver reacciones del precio a determinados niveles, y eso me hace elegir uno de los dos, el que haya dado un poquito más de juego, ¿vale? Si queréis apuntaros, aún estéis a tiempo, aquí a info@elespejodeltrader.com, al mail. Venga, vamos antes recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vamos a empezar con el análisis técnico. Ayer tuvimos, este es el futuro del mini SP500, ayer jornada bastante bajista, aunque cerró algo alejado de los mínimos del día. Ayer se publicó el importante dato de inflación en Estados Unidos, pésimo, 6,2, niveles no vistos desde hacía muchos años 80. Y bueno, la reacción normal sería pues una bajada de las bolsas, pero aquí todo es impredecible y al principio pues no hubo esa reacción, pero posteriormente pues sí. El precio finalmente bajó y rompió estructuras de redistribución, como ahora analizaremos. Aquí tenemos en el gráfico de 4 horas esa caída de ayer. El precio, después de dejarnos este lateral en lo que es como apoyo, ¿no? Como la banda superior en los 4.680, que coincidía con esta zona, con esta zona aquí de resistencia, antiguo soporte de esa estructura de giro que se formó aquí en los máximos históricos, una figura pues más bien así triangular. Esto lo tengo marcado en 1 hora, pero aquí en 4 no, pero lo comento. Figura triangular, simétrico, que rompió finalmente por la parte inferior, actuando luego como resistencia y dejando durante la sesión de ayer una zona y un lateral bastante marcado en la sesión asiática, europea y parte de la americana, hasta que al final de la sesión, ruptura de la parte inferior del soporte y dejando nuevos mínimos semanales, donde se apoyó en esa zona que ya contemplábamos de antigua zona de reacumulación, en los máximos, en los 4.625 aproximadamente, pues ahí encontró apoyo para dejar los mínimos de la semana en ese nivel. ¿Qué estamos viendo en la sesión de hoy? Pues de momento, siguiendo lo que es las estructuras, pues simplemente una corrección a la zona de resistencia primera y principal que tiene el precio, la banda inferior del lateral de ayer. Es la primera resistencia que tiene aquí el SP500 y ya está en ella. Por tanto, ojo a este dato y a este nivel, porque es muy, muy relevante. En 1 hora lo vemos más claro. Aquí fijaros el triángulo, ruptura lateral en la sesión de ayer. Finalmente el precio rompió esta zona de redistribución y ya tenemos tendencia bajista, y hace un par de días que se inició, y este tramo pues es una corrección de momento de este último impulso bajista que rompió esta zona de soporte, y estamos en el 61,8% de corrección, que coincide con la zona de soporte anterior, que probablemente, al menos en un primer momento, es normal que polariza resistencia, y lo vemos. Fijaros en el comportamiento del precio. Una vez ha llegado ahí, se han cerrado largos. Operadores a largo que han entrado en algún punto anterior, observando esta resistencia, cierran. No se van a arriesgar a poner el cierre de largos más arriba. Y también la apertura de cortos, al tratarse de una zona potencial de resistencia por estructuras, pues se aperturan cortos y se provoca que el precio deje de subir.
pero no quiere decir que tenga que bajar. Puede quedarse a lo mejor atrapado. Si quiere, su intención final es romper esta zona, pues a lo mejor lateralizar hasta que rompa o hacer una corrección mayor, ya veremos. Pero desde luego los niveles los tenemos ahí. Tenemos también aquí, en todo este tramo correctivo, un último máximo que nos dejó el precio en la sesión asiática, que se rompió durante la sesión europea, y hay un poquito, pues ya vemos un poco su polarización a soporte. También esta directriz alcista de toda la sesión de hoy, todo este tramo correctivo, que puede también influenciar, y aquí se produce una confluencia de soportes. Miremoslo mejor en 15 minutos. Ahí está la directriz, ese último máximo se ha roto, ha polarizado a soporte, fijaros, amplío un poco más. Ruptura, pullback, intento de atacar el máximo anterior, zona mayor de resistencia, ay que no puedo, me giro, por tanto tenemos dos niveles importantísimos, este de aquí y ese mínimo común de momento, esa formación de estructura de doble techo que ya veremos cómo termina, pero desde luego con un claro nivel de soporte que es esta confluencia de la directriz alcista de todo el día de hoy y esta última zona del el último máximo aquí visible también en gráfico de una hora. Los 4.655 más o menos es un fuerte soporte y es el mínimo común, si se confirma, de una posible estructura de giro en una resistencia mayor. Así que ojo a este nivel. Nos vamos al Nasdaq. Gráfico diario, vemos exactamente el mismo comportamiento ayer, comportamiento bajista, movimiento a la baja, dejándonos los mínimos del día un poquito por encima de los mínimos el cierre de la sesión, un poquito por encima de los mínimos de la jornada, y ahí en ese apoyo, ¿no?, de los psicológicos 16.000 que ligeramente se rompieron ayer, pero fijaros, ¿no?, cómo hay aguantado el precio en el Nasdaq y ha actuado como soporte. Aquí en 4 horas vemos también cómo zonas de reacumulación anterior se han polarizado a soporte y esos psicológicos 16.000. Vemos ahí esos mínimos, retroceso cerrando la zona de los 16.000 y hoy también, de momento, una sesión ligeramente y tampoco mostrando mucha fuerza, pero ligeramente alcista por el momento. Tenemos también ahí esas estructuras de giro en la zona de los máximos históricos, rotas por la parte inferior. Luego teníamos esa zona de lateral que aquí no he marcado el nivel, no sé si lo he marcado en una hora, dejadme que lo mire antes. Sí, espera, que este nivel no lo he traspasado. Este nivel de aquí. Ahí estamos. Toda esta zona de aquí. Ahora sí que se ve. Tenemos ahí la primera zona de resistencia, que es la banda inferior de todo este lateral, de esta zona de redistribución del día de ayer, que finalmente hubo una reacción ahí a la baja, luego al alza ante ese dato. El precio subió un poquitito, se acercó a la banda superior del lateral, de esa zona de resistencia, y ahí nada, papelón para abajo, rompiendo definitivamente esa zona de soporte, llegando a esos mínimos de los 15.900 y ahí rebote. Y tenemos, por tanto, la primera zona de resistencia, esa confluencia de esa zona de mínimos anteriores, posiblemente polarizados en el futuro a resistencia, en los 16.000, más o menos 150, donde también coincide una directriz bajista, todavía no está muy reforzada, fijaros, de esta estructura de giro, rota, polarizó a resistencia. Desde aquí se han formado dos máximos decrecientes en la sesión de ayer. Le queda para mí un tercer toque para ratificar esta directriz bajista y considerarla como resistencia, pero pienso que podría convertirse, ya que ahí también confluye, ¿no?, una serie de cosas, de niveles que podrían hacer que esta zona pues sea una potencial zona de resistencia del precio, que es pues esta zona de mínimos de la banda, de esta zona de estructuras un poco lateral, la media de 200 en el marco temporal de una hora y la directriz que si ya también ahí se ratificara, pues genial, zona de resistencia fuerte y por tanto atentos a este nivel. Por debajo tenemos esos máximos de la sesión asiática que han sido superados en la sesión europea y por tanto sería el primer punto de apoyo y de soporte del Nasdaq en la sesión de hoy. El siguiente lo encontraríamos en esta zona que no son los mínimos del día, pero sí que es un mínimo creciente respecto a los mínimos de la semana, en esa estructura de posible doble suelo por fallo, máximo común. Por tanto, sería posible ver un pullback a esta zona para, si fuera el caso, ir a atacar esta resistencia, y si rompiera esta zona, pues probablemente iríamos
a ver al Nasdaq a la zona de los 16.250, donde están los máximos de ayer. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de estos activos. Recordar que es festivo hoy en Estados Unidos, aunque la bolsa abre, pero ojo con la posible, a lo mejor, falta de volatilidad. Y nada, mañana no habrá vídeo de preparación, pero sí que os espero en ese webinar que haremos pues todos juntos y analizaremos la sesión de la jornada de mañana. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.